Regachi. Estoy en la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya del séptimo cuatrimestre. El día de hoy les presentaré las entrevistas que realicé con el fin de conocer cuáles eran las perspectivas que tenían los jóvenes sobre el tema de política lingüística. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Angélica María Regachi y hoy tengo el placer de entrevistar a Elsie Cosme Marín. Elsie, ¿de dónde eres? Valladolid, Ok, ¿qué edad tienes? casi 21. 21. Ok, empezamos con la primera pregunta que es, ¿qué entiendes por las políticas lingüísticas? Por lo que entiendo, es algo que se relaciona la política con la lingüística, es decir, se puede decir como tipo leyes o aplicaciones de protección a lo que viene siendo la lingüística, algo así lo relaciono. Ok, la segunda pregunta, ¿conoces a personas que hablen alguna lengua indígena? Sí, ¿Quién? un ejemplo, tengo amigos que hablan maya y, bueno, sí, más que nada amigos, porque de mi casa nadie habla maya. ¿Y tú le entiendes a esa lengua? Casi no. No, ok. Ellos me ayudan a entender un poco lo que se dice. Ok. ¿Qué te parece la cultura maya? Yo siempre he dicho que la cultura maya es algo de lo que nosotros debemos estar orgullosos. Por ejemplo, yo soy de Valladolid, un lugar donde se habla mucho el maya. En Yucatán es algo que se respeta, por lo tanto, como que se puede considerar algo importante de nuestra cultura. No tenemos que menospreciarlo, al contrario. Ok. ¿Qué entiendes por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Bueno, me refiero lo puedo interpretar como algo, ¿cómo te puedo explicar? A personas que trataron como que defender algo, ¿no? Eso es a lo que lo interpreto. Ok. Bien. ¿Usted considera que es importante hablar alguna lengua indígena? Yo digo que sí, porque un ejemplo, actualmente ya se está perdiendo mucho lo que viene siendo las lenguas indígenas. Ya muchas personas prefieren hablar el español o el castellano, como se dice, y dejan a un lado la lengua maya o cualquier otro tipo de lengua, porque muchos piensan un ejemplo, piensan que los van a discriminar o los van a juzgar, cuando en realidad ahorita ese enriquecimiento de la cultura casi ya no hay, ¿no? Y por lo tanto yo considero que sería importante que nosotros sigamos aprendiendo y nos preparemos bueno, que estudiemos la maya, por ejemplo, aquí, ¿no? Ok, sí. ¿Has escuchado que hablen sobre el convenio 169 de la OIT? No, ese sí de plan no lo había escuchado, nunca me lo habían mencionado. Okay. Para que tengas algún conocimiento previo de ello, es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Es sobre los pueblos indígenas y tribales de países independientes. Ese sería lo que significa la OIT. Bueno, cuando lo escuché, cuando lo leí, dije, creo que tiene algo que ver con los pueblos indígenas, pero no sabía qué exactamente, pero ya sé. Ok, está bien. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las lenguas indígenas y en especial el maya? Mi perspectiva, siempre lo he considerado un ejemplo, vamos a decirlo así, siempre he dicho que mi perspectiva hacia la lengua maya es única, porque bueno, para mí es difícil aprenderlo y ver que otra persona sepa hablarlo, a mí me tiene como que impresionada, ¿no? Por lo tanto, siempre he dicho que a mí tengo una perspectiva muy como que algo importante del maya, no lo puedo menospreciar o tenerlo como menos. Ese siempre ha sido mi punto de vista ante ello. Y Y ya, igual aunque sobre las otras lenguas indígenas que existen. también ante cualquier otro tipo de lengua siempre lo he considerado como importante, o vamos a decirlo así, ponerlo a un nivel cuando quieres aprender un idioma. Muchos consideran de que aprende inglés porque es importante. Entonces igual aprende alguna lengua indígena porque es importante.
¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la educación bilingüe en las zonas indígenas? Pues, un ejemplo, yo considero que es admirable que eh, sigan tratando de que se mantenga la lengua maya o cualquier tipo de lengua dentro de la cultura de las personas o que lo tomen como vamos a decirlo así, una materia importante dentro de su educación. Como te digo, es un ejemplo, nuestra universidad lo está manejando, cosa que, por ejemplo, estudiamos en otras escuelas y nunca se puso primero que tienes que aprender maya. Mayormente siempre te ponen otro idioma o otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, es admirable que en una escuela sigan manejándolo así, más en las escuelas indígenas, ¿no? Okay. ¿Sabías que existen leyes que respaldan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Sí, pero no sé cuáles son. Solo No, sé que no sí conoces. no, solo sé que sí tienen leyes que les protegen a ellos y protegen hasta las lenguas y todo, pero no sé cuáles son. Ok. La siguiente pregunta. ¿Sabías que para que se pueda ejercer una ley hacia una persona indígena es necesario que sea asesorado por un intérprete en su idioma original y que este intérprete debe estar proporcionado por las autoridades correspondientes, ya sean privadas o públicas? En- sí sé que para que ellos puedan como que ejercer alguna ley o algo, tienen que estar preparados. No sabía que llevan un proceso, simplemente sé que tienen que saber o, un ejemplo, hasta en un caso yo suponía que deberían saber hasta español para poder comunicarse, no que haya un intérprete. Eso nunca lo imaginé. Bueno, sí, ese viene siendo como una ley que respalda a los pueblos indígenas que para que se pueda ejercer, valga la redundancia, una ley hacia una persona indígena tiene que tener un intérprete de su idioma, o sea, ya sea el maya, el náhuatl, tiene que haber una persona que le esté asesorando en ese proceso para que pues él no cometa el error de, vamos a decirlo así, de decir algo que como culpable y cuando no lo es, para eso se ejerce, se tiene esta ley para las personas así. Bueno, la siguiente pregunta sería, con todo ya lo hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? Un ejemplo, lo puedo aplicar en mi carrera, ¿no? Yo estoy estudiando mercadotecnia, podría apoyar en la publicidad y para incentivar a las personas a querer saber más sobre la cultura lingüística, de que si desean aprender o cómo están formadas las leyes, un ejemplo como yo que no sabía algunas cosas, se les podría informar sobre ellos a través de infografías o que se hagan un ejemplo así, vamos a decirlo así como está la cosa, en pequeñas reuniones a través de Zoom o algo donde se les dé pláticas respecto a eso. Yo en ese caso yo sí lo aplicaría. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema de la política lingüística? Pues sobre eso, mi punto de vista en sí no tendría algo en específico. ¿Por qué? Porque como no sé mucho cómo está la situación entre la cultura lingüística y las leyes y todo eso, como que no sabría qué decir. Antes de poder dar mi punto de vista ante eso, tendría que leer un poco referente a qué se está tocando temas o por qué se está dando esta situación o algo así para que yo pueda explicar o dar una opinión un poquito más acertada, ¿no? Que tenga Ok, validación. ok. Bueno, eso sería todo de las preguntas que te tengo que hacer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica María Herrera Chir y hoy tengo el placer de entrevistar a... Heyderivan Silkamal, Okay. ¿De dónde eres? de Valladolid, Yucatán, ¿Qué edad tienes? 22. Ok. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué entiendes por políticas lingüísticas? Creo que son las leyes que tienen las lenguas indígenas. Ok. ¿Conoces a personas o tienes familiares que hablen alguna lengua indígena?
Sí, la mayoría de mi familia. ¿Qué lengua hablan? Maya, Maya. ¿Y tú le entiendes al maya la o mayoría. la mayoría? Ok. ¿Qué te parece la cultura maya? Muy bonito, ya que eso nos representa a cada estado de Yucatán. ¿Qué entiendes por Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Tengo entendido que fue una organización de la mayoría indígenas que luchaban por tener educación y tener la paz en ellos. Ok. ¿Usted considera que es importante hablar alguna lengua indígena y por qué? Sí, ya que en ciertos trabajos a veces es indispensable saber algún idioma. Ok. ¿Has escuchado que hablen sobre el convenio 169 de la OIT? No, Bueno, este convenio es más bien de la Organización Internacional del Trabajo y trata sobre los pueblos indígenas y tribales en el país de países independientes. Perdón. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva sobre las lenguas indígenas en general y en especial el maya? pues es algo que cada estado tiene, ya como la maya, el zapoteca, eso los identifica y es parte de su cultura. Ok. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la educación bilingüe en las zonas indígenas? Es importante ya que es, nos enseña a hablar y así poder seguir teniendo esa cultura de seguir hablando y que no desaparezca. Siguiente pregunta. ¿Sabías que existen leyes que respaldan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? No sabía. Ok. Siguiente pregunta. ¿Sabías que para que se pueda ejercer una ley hacia una persona indígena es necesario que sea asesorado por un intérprete en su idioma original y que este intérprete lo debe proporcionar las autoridades correspondientes, ya sean privadas o públicas? No sabía. Bueno, este es parte de lo que anteriormente le había preguntado sobre si existían leyes que respaldan a los pueblos indígenas. Este es uno de ellos y que trata más bien de, como lo mencioné, de que a una persona que habla algún idioma indígena, ya sea maya, náhuatl, entre otros, pues tenga a alguien, una persona que lo asesore en ese proceso para que pueda para que pueda haber una balanza entre los dos, entre las autoridades y la persona, ¿no? Y así pues que tengan un... Bueno, la siguiente pregunta. Con todo lo ya hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? ¿Perdón? Con lo hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? Creo que dando exposiciones en donde no se ven estas leyes. Por ejemplo, en las primarias, a los niños pequeños se les puede dar a conocer para que vayan conociendo poco a poco sobre de estas leyes. Y por último, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema de políticas lingüísticas?
es importante, como había mencionado, nos ayuda a como tener un respaldo para poder tener conocimiento sobre qué tan importante es la lengua indígena. Ok, pues muchas gracias. Eso sería todo de las preguntas. Gracias por participar. De nada. Hola, mi nombre es Angélica María Herrera Chi y hoy tengo el placer de entrevistar a... ¿Cuál Iván es tu? Alejandro Pechcu, Ok, ¿de dónde eres? de Valladolid, Yucatán, Ok, ¿qué edad tienes? 21 años. Ok, la primera pregunta es, ¿qué entiendes por políticas lingüísticas? Por políticas lingüísticas, lo que me imagino al escucharlo sería algunas leyes que protejan eh, ese aspecto de las costumbres, ¿no? De las lenguas. Segunda pregunta, ¿conoces a personas o tienes familiares que hablen alguna lengua indígena? Sí, sí tengo. De hecho, incluso yo hablo. ¿Cuál sería? Mis papás y mis abuelos. ¿En qué lengua indígena están hablando? Maya. ¿El maya? Ok. ¿Qué te parece la cultura maya? Me parece bastante interesante, ¿no? Porque es amplia y estudiarla, pues, es algo que nosotros tenemos en nuestras raíces. Ok. ¿Qué entiendes por Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Sobre el ejército zapatista, pues yo, yo sé que es una comunidad o es un pueblo indígena aislado que se rige bajo sus propias normas y leyes. Ok. ¿Usted considera que es importante hablar alguna lengua y por qué? Eh, yo creo que sí, ya que esto nos ayuda a preservar algunas costumbres y tradiciones que se van perdiendo debido a que mucha gente olvida pues las lenguas indígenas. Ok. Siguiente pregunta. ¿Has escuchado que hablen sobre el convenio 169 de la OIT? No, la verdad no. Bueno, es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes. Bueno, eso es lo que más a eso se centra este. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva sobre las lenguas indígenas en general y también enfocándote en el maya? Como mencioné anteriormente, pues creo que son muy útiles a la hora de recuperar información o aquellos temas culturales, patrimonio cultural de nuestra nación, ¿no? Ok. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la educación bilingüe en las zonas indígenas? En cuanto a las zonas indígenas, creo que viene siendo, engloba lo mismo de que recuperamos, bueno, ayudamos a que no se vayan perdiendo esas lenguas, porque generalmente eh, para ellos, bueno, a través de las generaciones se va olvidando, Ujú. pero recuperarlo a través de la educación bilingüe, pues me parece bastante genial. Es importante para que no se pierdan las lenguas. Ok. ¿Sabías que existen leyes que respaldan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Eh, tal, creo que no. Bueno, no sé si uno de estos es el de usos y costumbres. ¿Cómo? Usos y costumbres, tal vez viene dentro de esto.
Podría ser, sí. ¿Sabías que para que se pueda ejercer una ley hacia una persona indígena es necesario que sea asesorado por un intérprete en su idioma original y que este intérprete lo debe proporcionar las autoridades correspondientes, ya sean privadas o públicas? Tal vez la había escuchado anteriormente. De hecho, esta es parte de la anterior pregunta que te había dicho, que si conocías alguna ley. Es esta una ley que está establecida para las personas que hablen alguna lengua indígena, que tienen que ser, a su lado tiene que estar un intérprete para que le pueda decir cuál es la situación, para que no cometa un error y va a echarse la culpa o algo que no ha hecho por el simple hecho de no hablar el otro idioma de las autoridades. Esta es parte de una ley igual que está establecido. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Con todo ya lo hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? Eh, Creo que pues, con esto se podría dar a conocer aplicando o usando las redes sociales que pues ya prácticamente comunican prácticamente todas las poblaciones, ya que la mayoría de las personas ahora cuentan con un teléfono en casa. Okay. Y por último, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema de políticas lingüísticas? Sobre políticas lingüísticas, mi punto de vista, ¿verdad? Ajá. Eh, Creo que pues el trabajo que hacen o las leyes que se ejercen, pues están bien ya que buscan recuperar o proteger a estos grupos o a estos grupos indígenas o poblaciones en cuanto a sus costumbres. Ok, esas serían todas las preguntas que tenía que realizar y gracias por participar en esto. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Angélica María Herrera Chi, soy de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya del séptimo cuatrimestre. Hoy vamos a hablar sobre las políticas lingüísticas, será una entrevista y comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Emilia Temich Náhuatl, ¿De dónde es? Valladolid, Yucatán, ¿Qué edad tiene? 21 años. Ok. ¿Qué entiendes por políticas lingüísticas? Entiendo que es como fomentar y como que permanezca los idiomas mediante las políticas. Ok. ¿Conoces a personas o tienes familiares que hablen alguna lengua indígena? Si tienes, ¿como cuál? Sí, sí tengo mi mamá, mi abuelito, hablan maya. Ok. ¿Tú lo hablas o lo entiendes o Más o menos lo entiendo. no lo hablas? No. Ok. ¿Qué te parece la cultura maya? Me parece algo sorprendente en cuanto a su infraestructura y sus tradiciones. Ok. ¿Qué entiendes por Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Que yo sepa es un grupo revolucionario, ¿no? Que empezó desde los años 80, que fueron causantes de que de la salida en ese entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari, y aún sigue vigente en Chiapas, si no me equivoco. Ellos tienen su propio gobierno y cosas así. Ok. ¿Usted considera que es importante hablar alguna lengua indígena? Y si lo considera, ¿por qué? Sí, bueno, al menos en nuestra licenciatura, en lo que yo estudio administración pública, sí es importante por la interacción que se tiene con las personas y más cuando las personas solo hablan su lengua natal, que en esta ocasión es el maya,
pues a veces se dificulta la interacción y pues sí es fundamental hablarla. Ok, ¿has escuchado hablar sobre el convenio 169 de la OIT? Más o menos, creo que es un convenio que habla sobre los pueblos indígenas, algo así. Sí, de hecho el OIT significa Organización Internacional del Trabajo, perdón, y está enfocado sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este es un tratado internacional adaptado, perdón, por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989. Es de eso lo que se trata el convenio 169. La siguiente pregunta, ¿cuál es tu perspectiva sobre las lenguas indígenas, enfocándote generalmente y un poquito más en la que es el maya? ¿A qué te refieres con perspectiva? ¿Qué es lo que pienso? Ujú. Sí, Que es una lengua que se debe de permanecer, que se debe de fomentar aún más, porque se ha estado perdiendo mucho esa lengua y que por generaciones se ha tratado de rescatar, pero todavía se está perdiendo mucho, muchos jóvenes ya no les interesa aprender esa lengua. Sí. ok. ¿Y cuál es su perspectiva sobre la educación bilingüe en las zonas indígenas? Me parece bien. Todo niño, todo joven tiene derecho a tener una educación y que le enseñen en su idioma. Es más cómodo y más entendible para ellos. Ok. ¿Sabías que existen leyes que respaldan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Sí, supongo que sí hay. Realmente no conozco ninguna, pero sí supongo que hay de haber una que hable sobre los derechos del pueblo indígena o sobre la conservación de las lenguas. Ok. Siguiente. ¿Sabías que para que se pueda ejercer una ley hacia una persona indígena es necesario que sea asesorado por un intérprete en su idioma original y que este intérprete lo debe proporcionar las autoridades correspondientes, ya sean privadas o públicas? Sí, en cuanto a lo público, sí sabía que uno debe de dar el intérprete y se debe de buscar. De hecho, cuando hay niños involucrados, se debe de buscar, por ejemplo, si está involucrado un psicólogo o algo así, se debe de buscar psicólogos que hablen su idioma, si el niño solo habla su lengua natal. Sí, sí sabía. Ok. Con lo hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? Eh, que se den a conocer las políticas. Ujú. Pues más que nada, pues expandiéndolas tal vez por medio de redes sociales o digo así, o que se tome más en consideración en las escuelas, o sea, que se enseñen más sobre las políticas y que se sepa que realmente sí hay políticas lingüísticas. Y por último, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema de políticas lingüísticas? Creo que se debe de tomar más en consideración, que no se debe de tomar mucho a la ligera. Creo que es un tema muy importante que tiene México y que se debe de como que tomar una importancia y no perderlo, porque siento yo que como que está allí, pero no es tan marcado, no se fomenta como se debe de fomentar. Ok. Bueno, eso sería todo. Gracias por tu cooperación. Gracias a ti, Angélica. Hola, buenas. Mi nombre es Angélica María Herrera Chi. Ahora estoy en la carrera de Lingüística y Cultura Maya del séptimo cuatrimestre. Hoy haremos una entrevista sobre el tema de políticas lingüísticas.
Em, Ok. ¿Cuál es su nombre? Nolixel Alejandro González, ¿De dónde es? de San Ángel, Quintana Roo, ¿Qué edad tiene? 20 años. Ok. Ahora pasaremos con las preguntas. La primera pregunta. Ujú. ¿Qué entiendes por políticas lingüísticas? Bueno, yo entiendo que es como la administración general en tanto al manejo de las lenguas, de ese tipo de lenguajes que hay o que existen en la humanidad, y es más bien como esa administración general que va a determinar, pues ahora sí como le dice la palabra, sus políticas y su legislación a través de cómo se deben manejar y el orden. Ok. La segunda pregunta. ¿Conoce a personas o tiene familiares que hablen alguna lengua indígena? Familiares no, no tengo, pero sí conozco personas, por ejemplo, mis amigos de la escuela o vecinos así que conocidos, sí. ¿Qué lengua hablan? Pues la que he escuchado es la lengua maya, Ok. por estos rumbos. ¿Qué te parece la cultura maya? Pues me parece que es una cultura, ahora sí que histórica, que ya tiene mucho tiempo que existe bueno, por acá, por el sur del país, y que yo creo es muy importante que la mantengamos y la sigamos conservando en la actualidad. Ok. ¿Qué entiendes por Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Ejército Zapatista. Bueno, no sé a fondo, solo que me imagino que tiene que ver con el movimiento zapatista que vino a traer más o menos una liberación, me imagino que algún tema referente a lo de las lenguas. Ok. Bueno, eso es una organización política militar que está establecida, perdón, mayoritariamente por indígenas. Estos lo realizaban para que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta. Y bueno, ahora sí ya se han tomado en cuenta todo lo que se ha estado luchando desde hace mucho tiempo. Y a eso es Ujú. referente esa pregunta. Ok. ¿Usted considera que es importante hablar alguna lengua indígena? ¿Y por qué? Sí, sí considero que sea importante, pues necesario, o sea, me refiero a que sea como básico para una comunicación entre las personas, pues quizá ya no es tanto, porque ahorita ya no hay muchas personas que hablen pues esos tipos de lenguajes, son más bien, ya ahorita todo se generalizó al español, pero lo considero importante en el ámbito de que por preservar nuestras tradiciones, por perdón, nuestros orígenes, para que a futuro todavía haya personas que vivan de acuerdo ahora sí que con esas enseñanzas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Creo que es muy importante en cuanto al tema de cultura y de tradiciones generales. Ok. ¿Has escuchado que hablen sobre el convenio 169 de la OIT? No lo he escuchado. Bueno, el significado de OIT significa Organización Internacional del Trabajo, que está enfocado sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este es un tratado internacional adaptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra en el año 1989. Bueno, a eso se refiere y es un poco de lo que habla el convenio. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva sobre las lenguas indígenas y hablando generalmente y también enfocándose un poco en el maya? Pues yo creo que mi perspectiva general en cuanto a todos los lenguajes que existen, pues tanto en México como en otros países, es que es importante su conservación. O sea, muchas veces los padres dejan de hablarlo en la familia, en el hogar, sea cual sea el lenguaje, pero creo que sí, en general, en la sociedad, en las autoridades, se puede contribuir de una manera a que se conserven
y creo que es importante que se preserven. En el caso de la lengua maya, sí me ha tocado ver compañeros de mi edad, incluso más pequeños, que todavía hablan esa lengua y de hecho hay hasta creo que primarias que enseñan un poco acerca de la lengua maya y creo que eso es muy importante que ellos aprendan a convivir con este lenguaje y sobre todo que lo aprendan a hablar, a escribir en todos los aspectos y es de mucha importancia pues en el ámbito cultural como te mencionaba anteriormente. Ok. La siguiente. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la educación bilingüe que existe en las zonas indígenas? La educación bilingüe, bueno, en lo personal, en donde los lugares que me ha tocado vivir, no he visto que hayan mucha educación en cuanto al tema de educación lingüística. Por ejemplo, no en todas las primarias está el aprender el lenguaje maya u otro lenguaje y tampoco me imagino que viceversa en los pueblos que se habla totalmente maya, no tengo el conocimiento si también se les enseña el español como tal, pero aquí donde se habla mucho español, no conozco y no es muy común que se enseñe la lengua maya pues en las escuelas. Ok. ¿Sabías que existen leyes que respaldan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Pues como tal no lo sé, sino que pues es algo que también me imagino, ahora sí que pienso sí existen y que deberían de existir, ¿no? Porque en el ámbito de la Secretaría ahora sí que se encarga de las tradiciones, de las costumbres de la nación, pues yo creo que sí debería o existen esos derechos, pero como tal el conocimiento a fondo, pues no, Ok. no, obviamente no lo tengo. La siguiente. ¿Sabía que para que se pueda ejercer una ley hacia una persona indígena es necesario que sea asesorado por un intérprete en su idioma original y que este intérprete lo debe proporcionar las autoridades correspondientes, ya sean privadas o públicas? Sí, de hecho, bueno, me ha tocado ver casos donde, en cuanto a problemas legales, por ejemplo, y hay una parte que habla algún idioma, algún lenguaje, por ejemplo, maya, entonces sí tiene que haber un traductor porque para que todo salga claro, ¿no? Porque muchas veces porque la persona no entiende, se pueden dar problemas de manipulación, de extorsión, entonces sí sé que debe haber un traductor y que debe de informarle, o sea, tal y como son las cosas, para que pueda haber una comunicación eficaz. De hecho, esta es parte de las leyes que están establecidas para los pueblos indígenas. Es la que acabo de mencionar es parte de ello. Sí, es la siguiente. Okay. Con todo lo hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? Bueno, pues primero que nada creo que en lo personal sería informarme, adquirir conocimientos certeros acerca de este tema y segundo, pues de una manera también promover la información. Ahorita pues ya vemos todos los medios que existen para poder transmitir la información y en nuestro caso, por ejemplo, los que vamos avanzando en una carrera profesional, poder trabajar también en nuestra carrera que nos toca estudiar pero a favor de esta política. Es decir, si nos toca tratar con niños o tratar con segundas personas, también a través de ese trato podemos nosotros promover la conservación de la política lingüística. Ok. Y para finalizar, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema de políticas lingüísticas? Creo que es un tema que no sé, no está como muy conocido, ¿no? Como que la mayoría de las personas somos ignorantes en cuanto a todas estas cosas. Y es importante no solo que nosotros, los que pues no hablamos algún lenguaje, tengamos el conocimiento, sino que principalmente los que tienen o los que hablan algún lenguaje tengan ese conocimiento. Creo que es una información, un tema que se debe generalizar, o sea, que se vuelva un tema común entre la gente, ¿no? Entre las redes sociales, en todos los aspectos. Y creo que es un tema muy interesante que nos trae mucho provecho en cuanto
a conservar tradiciones y todo eso, y sí debería ser un tema muy hablado entre la sociedad. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por contestarme estas preguntas. Nada. Hola, mi nombre es Angélica María Radachi. Estoy en la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya en el 7º cuatrimestre. Pues hoy realizaré una entrevista acerca de las políticas lingüísticas y empezamos con la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, soy Marco Mauricio Juan Martínez. ¿De dónde es? Soy de Chetumal, Quintana Roo, pero estoy viviendo en estos momentos en Valladolid. ¿Qué edad tiene? 20 años. 20. Okay. Empezamos con las preguntas. ¿Qué entiendes por políticas lingüísticas? Por política lingüística, lo que yo entiendo son las leyes que protegen a la lengua en el país, diría yo. ¿Conoces a personas o tienes familiares que hablen alguna lengua indígena? Sí, conozco y tengo familiares que hablan lenguas indígenas. ¿Cómo cuáles? Mi papá habla maya, la pareja de mi papá habla maya bastante bien y toda su familia. Okay. ¿Y tú le entiendes o no? Le entiendo un poco. ¿La hablas? No, para hablarla para nada. Ok. ¿Qué te parece la cultura maya? La cultura maya es muy bonita, es la cultura de la región en la que yo nací y desde el principio, desde todo lo que simbolizamos como tal, es muy bonito, los bailes regionales, la lengua, todo. Ok. ¿Qué entiendes por Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Bueno, yo entiendo porque creo que más o menos me acuerdo que era un movimiento armado del pueblo, es lo que yo entiendo. Ok. ¿Usted considera que es importante hablar alguna lengua indígena? Y si lo considera, ¿por qué? Depende del entorno, diría yo. Porque, por ejemplo, una persona que tiene, digamos, un trabajo o que o está estudiando para algo relacionado con las tecnologías, una ingeniería, sí es importante que conozca las lenguas indígenas, pero tal vez necesite más una lengua como el inglés, una lengua extranjera. Ahora, si es una persona, por ejemplo, que trabaja en su propio estado, trabaja para la gente, digamos, un funcionario público, a mí se me hace muy importante que sepa una lengua indígena, o por lo menos la de su región, porque es inaceptable que un gobernador, un presidente no pueda comunicarse con la gente de su pueblo, que se supone que son para quienes están trabajando. Uh-huh. Ok. ¿Has escuchado que hablen sobre el convenio 169 de la OIT? No, la verdad no. ¿No? Ok. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las lenguas indígenas, hablando generalmente y también enfocándote en el maya? Bueno, las lenguas indígenas son un rasgo cultural muy importante para mí. México tiene una muy grande diversidad de lenguas indígenas. De hecho, creo que somos uno de los países con más diversidad de lenguas. Entonces es un rasgo cultural muy importante, pero se está perdiendo por culpa de nosotros mismos. O sea, muchas veces los mismos habitantes, las mismas personas se avergüenzan o no les gusta, aunque sepan hablar, aunque lo hablen en su familia, no les gusta en público o con sus amigos o con quien sea hablar esta lengua. Y a la larga eso va haciendo que se vaya perdiendo. Y lo mismo pasa con la maya. Ok. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la educación bilingüe en las zonas indígenas? Bueno, mi padre trabajó mucho tiempo como maestro de medio indígena, entonces ahí toda la educación es en forma bilingüe.
se les intenta inculcar, es a lo que yo me refería, se les intenta inculcar que hablen su lengua indígena, que hablen el maya, y muchas veces los mismos niños, o sea, desde niños, desde primaria, no quieren hablar la maya y hacen lo que conocemos como mezclar. Bueno, yo lo conozco como que lo mezclan y hablan español mezclado con maya. Ciertas palabras que no saben decir en español o que no buscan cómo expresarlas en español, las dicen en maya. Y como que aún así, como que no les gusta decir esas palabras en maya. Pero en estas primarias se les inculca que tienen que sentirse orgullosos de hablar esa lengua. ¿Sabías que existen leyes que respaldan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Si conoces, ¿cómo cuáles? Pues sí conozco que como tales leyes no sabía, pero pues sí sé que hay muchos programas, hay muchas cosas a nivel estatal y federal que buscan que estas lenguas no se pierdan nunca, porque realmente si llegamos a perder estas lenguas nos vamos a quedar con un patrimonio menos de nuestro país. ¿Sabías que para que se pueda ejercer una ley hacia una persona indígena es necesario que sea asesorado por un intérprete en su idioma original y que este intérprete debe estar proporcionado, por las autoridades correspondientes, ya sean privadas o públicas? No, la verdad no sabía que tenía que llegar a ese punto, a pesar de que he estado involucrado en algunas ocasiones en ese tipo de circunstancias. Creo que nos pasa lo que siempre pasa en México, ¿no? Que está la ley, pero a veces prefieren no cumplirla. Sí, de hecho sí, esta es parte de las leyes para proteger a los derechos de los pueblos indígenas, pero como lo mencionaste, no todos los respetan, o sea, Sí, y se me hace por lógico porque, conveniencia ajá, sí, porque no muchas lo veces respetan. les hacen cosas a estas personas y ellos ni siquiera saben qué está Ajá, pasando porque no te entienden. Y exacto. para los que lo están aplicando, pues no, pues es que así tiene que ser. Y la persona ni siquiera supo qué hizo mal o qué hizo o qué pudo haber hecho. Sí, por eso se estableció, pero aún así no se respeta. Ese es el punto. Eso. Ok, pasando con la siguiente. Con todo lo hablado anteriormente, ¿usted cómo podría contribuir a que se dé a conocer las políticas lingüísticas en la sociedad? Mm, ¿Cómo yo podría contribuir? Bueno, pues yo estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas y ahora estoy buscando muchas oportunidades para hacer desarrollo y pues sí estaba buscando, de hecho hice un proyecto, bueno, la propuesta de un proyecto para que los artesanos de comunidades, pues normalmente hay muchos artesanos en estas comunidades de habla indígena, de talabartería, que hacen guaraches, zapatos o que hacen vestimenta y no tienen una forma de exportarlo, de mandarlo a ciudades más grandes o lugares más económicos para que ellos tengan esta ganancia. Entonces yo hice la propuesta de este proyecto para una como aplicación web donde puedan estas personas hacer esta venta, publicar ahí lo que quieren, lo que venden, lo que producen y se les pueda dar un buen precio por él. Y por último, cerrando ya con todo esto, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema de políticas lingüísticas? Pues que está muy bien, la verdad, pero como pasa, lo que ya dije, ¿no? Como nos pasa, que a veces está ahí, está la ley y no se cumple. Es como todo, tenemos que ver que se cumpla, que se haga. Cuando estemos nosotros en esa situación, no, no pasarlo por alto, sino acordarnos, es que esto no es así, e intentar que las cosas se hagan como se deben, porque realmente la ley en su generalidad está muy bien hecha. O sea, la ley dice las cosas bien y favorece a quien tiene que favorecer y a quien no, no. Pero a veces nos la saltamos, entonces ese sería mi punto, que tenemos que intentar hacer las cosas cuando tengamos la oportunidad de la forma en la que se debe y no como nos convenga. Ok, nada más para tenerte informado sobre algunas preguntas que te hice. El de, ¿qué entiendes por Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Trata de que es una organización
política militar que está establecida por indígenas. Esto lo realizaban para que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta. Más bien luchaban por sus derechos. Bueno, a eso va. Y el de... ¿has escuchado que hablen sobre el convenio 169 de la OIT? Bueno, la OIT significa Organización Internacional del Trabajo, que está enfocado sobre los pueblos indígenas y tribales de países independientes. Este es un tratado internacional adaptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989. Ya, ese sería nada más los dos para que tengas un conocimiento de ello y así. Pues bueno, esto sería todo. Gracias por tu participación. No, gracias por invitarme.